Yo les diría que sean valientes, que hay que atreverse y que sobre todo estén muy seguras de uno misma, ya, porque de repente he sido testigo de cómo mujeres que son muy capaces le han tocado personajes muy desagradables en las pegas que le han roto la autoestima. Por lo tanto, yo creo que en un puesto como este tenés que ser una persona súper segura de ti mismo. Que entender que no somos monedita de oro, no le vamos a caer bien a todo el mundo, pero que tu valor está en ti, no es lo que los otros puedan pensar de ti. Yo creo que eso es lo principal para que tú puedas estar en una posición como esta, porque créeme que hay días que te hacen dudar que si uno vale o no vale la pena, ¿sí? En el mundo del software existen culturas donde el éxito es entregar el código a tiempo, cueste lo que cueste. Pero ¿qué pasa cuando el costo de esto es el alma y la salud del equipo? ¿Se puede ejercer un tipo de liderazgo con propósito en una empresa más tradicional? Con nuestra invitada de hoy conversaremos sobre por qué a veces es mejor perder manteniendo la ética que ganar vendiendo el alma. Así que te invito a prepararte un café, que esto es Coffee Tech Insights, un break donde hablamos sobre tecnología e innovación de manera sencilla, destacando el lado positivo de estas disciplinas, acercándola a todo público y eliminando estereotipos. Un agradecimiento especial a nuestros mecenas Piri y Fran, que hacen posible que sigamos con esta iniciativa financiando plataformas de grabación y streaming como la que estamos usando hoy. Si te gusta esta conversación y quieres apoyar el video podcast de Coffee Tech Insights, recuerda que puedes hacerlo con aportes mensuales o puntuales aquí en este QR o también en el link buymeacoffee.com/coffeetecinsights. Así es que te invito a que nos apoyes. Me han preguntado algunas personas, es que si eres de Chile también puedes hacer una transferencia por Match y esa información está en la descripción de este video. Así es que no dilato más esta introducción porque ya tenemos que continuar con la conversación de hoy día. Junto con mi gata Rey, que está acá atrás, te invitamos a no moverte de este episodio y verlo completo. Les doy la bienvenida al episodio número 77 de Coffee Tech Insights. Hoy tenemos un episodio que aborda el liderazgo en equipos de tecnología y también nos preguntamos por qué es importante esta temática, cómo el liderazgo también puede afectar en el rendimiento y la salud de los equipos de desarrollo. Para esto vamos a conversar con María Paz Coloma, ingeniera informática, máster en ingeniería de software y subgerenta de desarrollo. Y también una de las 50 mujeres en tech de la edición 2025 de Robert Walters. María Paz, bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Un poco con calor nomás, pero muy bien, muy contenta con tu invitación, Carolina. Súper. Hoy sí, en Santiago ya están sobre los 30 y algo, ¿no? En las temperaturas. Me imagino, no sé, que no quiero ni verlo. De repente, ojos que no ven, corazón que no siente, así que suficiente con el calor que ya uno tiene acá. Sí, oye, sí. Yo alcancé a escapar justo me vine al sur, pero... ¿Quién como tú? Disfruta ahí el... Sí, no, pero algo leí por ahí que está pesado el calor, que comenzó el calor nuevamente. Oye, María Paz, quería preguntarte un poco más. Ya en el podcast hemos hablado un poquito sobre liderazgo, pero cuando conversamos hace unos días, me parece súper interesante la visión que tú tienes del liderazgo, de cómo guiar a los equipos de desarrollo, de tecnología. Y quería preguntarte también, porque otra cosa que me llamó la atención es que tú partiste como desarrolladora, no es que llegaste al liderazgo o que eras jefa de proyecto, como uno ve en algunas carreras, sino que partiste desarrollando. Entonces, mi primera pregunta era saber un poquito cómo logras esa transición de desarrolladora a liderazgo, si es que te preparaste académicamente, si tenías un plan de carrera pensado que apuntaba hacia el liderazgo. Ahí que nos cuentes un poquito cómo fue esa carrera. Ya mira, yo partiría un poquito más atrás, porque cuando yo entré a estudiar informática, la verdad que la programación no era lo mío. Digamos, generalmente en las carreras muy técnicas siempre hay mucho hombre y como que a los hombres en general se les da mucho más natural la programación, ¿ya? O al menos así lo hacen ver, ¿ya? Entonces, para mí era un desafío sentarme frente al computador y empezar a programar. No tenía idea cómo partir, cómo empezar. Era bastante frustrante esos primeros años de carrera,
Y sobre todo porque también cuando teníamos estos ramos que eran de programación, como que los profes ocupaban una técnica que ahora entiendo que era un pair programming, que se llama, donde te sentaban con el típico, como uno no cachaba mucho, te sentaban con el que sabía más, y al final él terminaba programando y uno, bueno, yo obviamente retrasaba todo el proceso, pues entonces al final era como, ¿entendiste? Sí, bueno, será, fíjate. Pero sí me pasó puntualmente el tercer año de mi carrera que tuve uno de esos ramos que hoy en día, en ese momento no tenía claro como el concepto, pero hoy día te podría decir que fue como el gran insight del momento, donde conocí una asignatura y particularmente ese profesor que después se transformó en mi maestro y mentor, el René Astudillo, que me hizo ver como la programación desde otro lugar, desde otra perspectiva, donde uno entiende que, es que esto es más que una variable, más que una interfaz, más que una base de datos, en realidad esto es una solución. ¿Ya? Y dentro de ese contexto de solución, tenía que ver un montón de otras variables que no eran propias del lenguaje, sino desde dónde se iba a instalar esto, de repente cómo un cable podía generar un daño tremendo dentro de esta solución. Entonces, bueno, ahí después de ese momento dije, ya, sí, en realidad la programación es lo mío y yo salí foco con mi carrera que lo único que quería era ir a desarrollar, ¿ya? Entendiendo todos los problemas que a uno le genera, como la inseguridad propia en algún minuto, que yo creo que todas las mujeres desarrolladoras pasamos por ahí, que en algún minuto sufrimos esta cosa como el síndrome del impostor. Entonces, bueno, me dediqué a desarrollar muchos años. Yo diría que hace más o menos 5 años que ya no dejé el tecleo duro. En distintos lenguajes y bueno, por cosas de la vida, como generalmente me dediqué a trabajar en empresas mucho más chicas, más startup, en esa empresa uno tiene que desarrollar otras habilidades, ya uno generalmente es más autónomo, más resolutivo y claro, mis jefes empezaron a ver que yo tenía otras habilidades complementadas a las técnicas, iba mucho a terreno, como que ya yo me llevaba el problema, me iba sola y podía estar instalando también en donde el cliente, podía conversar con el cliente, no... Entonces, bueno, fui desarrollando una serie de habilidades en el proceso que al final mis propios jefes me fueron llevando hacia una posición un poco más de, bueno, ya entonces ahora estoy cargo de... Y empecé con 1, 2, y en algún minuto, bueno, ya ahora estoy con un equipo mucho más grande, pero evidentemente no es algo que yo perseguía como carrera. En realidad a mí me encanta la informática por el lado que lo que tiene que ver con buscar soluciones, pero nunca estuvo como en mi ambición llegar a estar donde estoy hoy posicionada en estos momentos, que la verdad que para mí ha sido una verdadera, así como sobre todo estos últimos 3 años, una verdadera locura. Pero sí, evidentemente ya cuando noté que tenía que estar como en estos espacios un poco más de liderazgo, donde ya los problemas técnicos son un problema y que uno entiende que se abordan de una forma, ya cuando empezáis a liderar personas, ya la responsabilidad es mucho mayor, y ahí también uno requiere otro tipo de habilidades, ya que para que esto pueda, digamos, llegar... todo lo que este liderazgo involucra, ¿no? Que básicamente generar espacios seguros, generar ambiente, cultura y todo eso que viene de la mano de estar en una posición como la que estoy actualmente. Claro, entiendo. Oye, ¿y lo del síndrome del impostor no lo sentiste a la hora de llegar, o sea, de tener esta oportunidad de tomar liderazgo? Porque a veces pasa que algunas personas que desarrollamos se presentan estas posibilidades de liderazgo, pero uno siente, oye, pero liderar un equipo de personas, de desarrolladores, que muchos son más hombres, ¿eso no lo sentiste difícil? ¿No recurriste, no sé, a mentores o algo así? Sí, no, o sea, mira, fue complicado y yo te diría que me terminé sacando ese síndrome no hace mucho. O sea, ahora viéndolo en perspectiva, porque uno cuando está ahí metida en el tema, porque tampoco es que yo creo que se puso en boga este concepto hace muy poquito tiempo. Ya, pero y justamente hay un libro que me estaba leyendo
que se llama Presencia, de la Amy Cuddy, que habla sobre el famoso síndrome de impostor y que en realidad lo padecen tanto hombres como mujeres, no es como que sea tan de las mujeres. Sí. Pero claro, efectivamente, yo creo que una de las cosas que tuve que tal vez me generaba más como miedo era como esta como autoexigencia de no estar a la altura, que de repente uno no es tan técnica, y porque yo en general no hablo muy técnico, entonces, y de hecho me pasa varias veces que yo de repente pienso que la gente cree que soy ingeniero comercial o cualquier cosa menos TI, porque simplifico el lenguaje. Entonces, efectivamente, tratar con egos grandes, con personas que de repente, o gente que tenía más experiencia que tú de repente, claro, que generaba de repente mucha, o sea, como esa cosa de no estar, como no estar lo suficientemente preparada. Entonces, de alguna manera ya como que con el tiempo me fui quitando mochilas y entendí que al final uno no lo puede saber todo, y aprendí a andar más liviano. Entonces, en el fondo, también uno aprende a ser también más auténtico, que yo creo que es la palabra, y que también las personas que te toca liderar sepan que uno no tiene por qué sabérselo todo, que hay personas que evidentemente van a ser mejores que tú. Para eso tú también los contratas, ¿cachai? Y también quieres que te hagan, digamos, tú a través de ellos también tú vas creciendo. Entonces, decidí quitarme mochilas como para andar más liviana en la vida y empezar a vivir con más autenticidad desde la posición donde estoy, ya quitando ciertos estereotipos, sino que tratando de ser yo nomás. Súper. Oye, bueno, tú desarrollaste, ¿cuántos años estuviste programando, desarrollando? 20 años de egipcia y no sé. Por supuesto, y coincidan. Qué bueno. Oye, pero en ese caso, ahora que no te toca desarrollar, ¿sientes como ese miedo de, oye, qué pasa si, no sé, pierdo como el training para programar y si después lo necesito? Como este miedo a lo mejor a ser irrelevante técnicamente, como a la obsolescencia, más bien. Sí, no, o sea, mira, lo que pasa es que, claro, uno después de programar tantos años, igual lo echo de menos. Créeme que hay momentos que digo, estaría mucho mejor haciendo un downgrade y volver a ser una desarrolladora, pero sigo muy cerca del código igual, tal vez no produciéndolo hoy, pero sí leyendo mucho código, porque dentro del rol, de mi forma en cómo trabajo con los equipos, yo actúo mucho más de facilitadora, entonces, y con una visión end-to-end, por lo tanto entiendo desde dónde surge la necesidad y cómo esto después se va transformando y se va materializando en distintos features. Tienes que ir aclarando dudas y en el fondo, efectivamente hoy te podría decir que, claro, sería complicado escribir para mí hoy día una rutina, seguramente va a demorar más, pero al final hay conceptos que siguen estando desde el principio de los tiempos. Se nota que no cambian tanto las cosas, cambia el lenguaje, pero me sigo tratando de mantener vigente por los tipos de tecnología que hoy en día uno está trabajando. Particularmente ahora estamos con un proyecto reentretenido en la nube, también asistiendo siempre como a charlas, compartiendo, como te decía ahora, que hace poquito me junté con el sitio mexicano. En general trato de estar vigente, y efectivamente tal vez la parte de codificación yo creo que son etapas que se agradecen, que me dieron mucha experiencia, es una experiencia súper empírica. Entonces también una de las cosas que siempre les digo acá es que las personas o mi equipo con el cual yo trabajo nunca me han visto codificar, por lo tanto, pero cuando así todos te creen, yo creo que ese es el mérito. Y bueno, preparar para lo que venga nomás, Carolina. O sea, si uno se queda obsoleta, yo dudo mucho, pero uno aprenderá otras cosas, ¿no? Tampoco es algo que me quite el sueño, ¿no? Estoy disfrutando del presente, como digo yo. Qué bueno, no, genial. O sea, yo pensaba que podía ser un temor, pero he escuchado también de personas que hacen lo que le llamabas como el downgrade, que tomaron los roles de liderazgo y después vuelven a programar y también felices. O sea, yo creo que también son etapas que a lo mejor a veces, bueno, obviamente son diferentes personas, pero también prefieren y después vuelven. También he conocido gente que hace como la vuelta a desarrollar y después vuelven a tomar un rol de liderazgo, como
igual es entretenido. Por supuesto, sí. No, si el código es entretenido, solamente que de repente mucho rato yo no sé si sería capaz de sostenerlo hoy. Como claro. lo sostuve yo creo que ya mi cantidad de líneas de código fueron suficientes. No, genial. Y pasando a lo de las culturas organizacionales, porque algo que me comentabas, lo que para ti era importante, el tener una buena cultura de trabajo, el priorizar el proceso, cómo el equipo vivía el proceso, y también un poco esta ética, y yo también quizás lo vería como la salud del equipo, ¿no? Antes de forzar ciertos resultados o KPIs que a veces se pueden como pedir mucho desde las jerarquías más altas, ¿no? ¿Cómo has podido manejar eso? ¿O consejos le darías a personas que a lo mejor están en esas situaciones de querer quizás mantener esa salud del equipo frente a que obviamente hay que tener resultados y mantener ciertos KPIs? Una de las frases que me dijo un personaje hace poco tiempo, que me encantó, que uno no está obligado a lo imposible. Esa frase me la grabé así, pero mi tatuaje en este brazo. Porque una de las cosas que yo entiendo que uno como líder de equipo tiene que saber cuándo te están pidiendo un imposible, ¿ya? Entonces, hoy en día en el mundo de la tecnología y con varios amigos que yo converso, todos estamos llenos de urgencia, ¿ya? Y la verdad que yo de repente dudo si son tan urgentes, de repente netamente problemas de planificación, de prioridades, ¿ya? Entonces cuando yo entiendo que estés a cargo de personas es una tremenda responsabilidad, no me lo tomo con liviandad. Entonces cuando siento que nos están pidiendo un sobreesfuerzo, que uno dice, a ver ya, uno entiende que es por un periodo de tiempo específico, porque todos entendemos que dentro de los proyectos hay ciertos pics que a lo mejor nos van a demandar más esfuerzo, ¿ya? Y efectivamente ese esfuerzo después de esto baja y entramos en una normalidad, yo no tengo ningún problema, lo hablamos con el equipo, llegamos a un acuerdo, les explico el contexto, les explico la necesidad y generalmente uno tiene buena recepción cuando pasa eso. Pero otra cosa es cuando te piden un imposible, ¿ya? Entonces, cuando te piden un imposible, yo ahí no cedo ante la presión. Y eso significa de repente tener conversaciones difíciles, sostener momentos sumamente desagradables, pero uno cuando te están pidiendo un imposible es porque estás corriendo una maratón. Y las maratón se dosifican. Por lo tanto, ahí es donde yo no estoy dispuesta a romper gente en pro de cumplir objetivos. No creo que eso deba ser, ¿ya? De hecho, aquí digamos, he tenido conversaciones filosóficas respecto, a mí me encanta el fútbol. Entonces, he tenido algunas conversaciones que yo siempre digo, mira, yo soy Bielsa, yo soy Ancelotti, entonces yo no soy la persona que va con el látigo, no soy la persona que va a lesionar a un jugador en pro de ganar un partido. Entonces, yo creo que cuando tu equipo siente que tú lo respaldas, que tú estás anteponiendo la salud de ellos, tanto la salud física, mental, y al final los resultados se terminan consiguiendo igual. Y con el tiempo, miraba siempre hacia atrás, las dos partes, al final lo terminan agradeciendo, porque hubiese sido una locura. Entonces, yo creo que en esa situación, mi consejo es como determinar, ¿te están pidiendo lo imposible? Entonces, no estás obligado a eso. Y tener los argumentos necesarios para que las áreas que no son tan técnicas entiendan que ese esfuerzo de repente no vale la pena. Y cuando tú lo empezás así a objetivizar, se dan cuenta que no valía la pena. Bueno, igual eso debe ser bien complejo, esas conversaciones difíciles que dices. O sea, y yo creo que también debe ser difícil no ceder a esa presión, ¿no? Lo imagino porque lo pienso, yo no he tenido roles de liderazgo así en entornos corporativos, solamente en emprendimientos. Por ende, cuando tú estás en un emprendimiento, a lo más tienes que responder a, no sé, a un inversionista o algo así, pero no a un jefe directo necesariamente. Pero sí, cuando he trabajado como desarrolladora, me he encontrado con líderes que ceden a la presión de arriba porque sienten miedo de perder, por ejemplo, su puesto. Y eso a veces, no sé cómo eso lo has manejado tú, cómo
¿Cómo haces para mantener, porque me pongo en el lugar de esas personas que he visto que ceder un poco, cómo lo haces para mantenerte en tus valores o en tus puntos de vista y viendo este escenario que puede no ser favorable para ti, porque en los entornos corporativos generalmente no es tan amigable todo, o sea, muchas veces se descarta fácilmente a las personas si no van hacia donde ellos quieren. Entonces, ¿cómo se maneja eso políticamente? Me preguntaba yo, para poder realmente proteger al equipo, como decías tú. Sí, mira, yo creo que uno tiene que asumir que en el rol para el cual bueno, esto tiene que ver mucho también, como tú dijiste, con las convicciones, y yo tengo súper clara cuáles son las convicciones con las cuales yo me muevo, ¿ya? Y no es muy distinto. Yo soy bastante, coherente entre mi vida personal, profesional y general, son las mismas convicciones las que me mueven. Entonces, yo te diría que también esas convicciones te ponen límites. Entonces, yo tengo súper claro también cuál es mi límite y sé también que lo político no es lo mío, me cuesta, no es algo que me sea fácil. Pero hay momentos en que la política sirve y otros momentos en que la política no sirve, y hay que ser sumamente directa para decir, directa y asertiva. Lo que pasa es que a las mujeres de repente se nos cuestiona mucho nuestro tono de voz, nuestra forma de decir las cosas. Yo en algún minuto decidí que había que poner límites, ¿ya? Y eso fue parte de lo que te digo de quitarte mochilas, que nosotros de repente no tenemos mucho miedo a decir que no, mucho miedo a que nos traten de que conflictiva, que yo la verdad que me da lo mismo ya a esta altura de mi vida, lo que piense el resto. No me puedo hacer cargo de lo que piense el resto, pero sí creo que cuando tú vas con argumentos, ¿ya? Y tú muestras esos argumentos y te ven también, porque en esos momentos de complejidad, la presión es muy fuerte y lo más fácil es ceder. Pero también llega un momento en que tú también tienes que decir, bueno, si yo no estoy dispuesta a ceder, también, bueno, yo en algunas ocasiones he dicho, bueno, doy un paso al costado, ¿cachai? También entiendo lo que me cuesta, pero no estoy dispuesta a negociar. Yo tengo innegociables, ¿cachai? Y eso creo que es importante que uno en esta posición sepa cuáles son tus innegociables. Ya, entonces, yo todas las noches me voy a dormir súper tranquila porque hago mi trabajo con toda la pasión del mundo, trabajo muy codo a codo con mi equipo, siento que facilitamos las cosas y ese es el premio que yo me llevo en pro de tal vez el otro lado más complicado, que de repente que es tener que ir más arriba a decir que no. Pero es parte de tu pega, ¿cachai? Y de repente uno no asume que no estamos para decir que sí nomás. Y tampoco significa, Carolina, que con esto estoy diciendo oye, di que no a todos, sino que simplemente, de repente, ahora no, porque no es el momento, porque estamos en esto, podemos hacerlo en este otro lado y poder negociar. Y he tenido que también desafiarme a aprender nuevas formas de comunicar, de poder, como te digo, temas de negociación. Pero claro, es un puesto complicado. Yo creo que el liderazgo uno ve mucho en LinkedIn como un camino que lleno de flores. No, para nada. Pero es muy gratificante. O sea, en el fondo uno de repente no lo pasa bien, de repente uno está muy solo, pero uno de repente también, yo estoy súper orgullosa, hay días que estoy súper orgullosa de con la gente con que trabajo y eso al final vale la pena los malos ratos. También hay algunas personas que ven lo bonito de lo del ser líder a veces porque en muchas empresas todavía no se tienen las carreras técnicas con las de liderazgo como que tú puedas acceder como a mejores sueldos. Entonces en muchas empresas para poder llegar a mejores sueldos tienes que saltar a roles de liderazgo. Y hay gente que accede a esos roles no porque realmente a lo mejor tenga interés de liderar, sino que porque tiene como de forma normal tiene aspiraciones más monetarias, pero no necesariamente por el tema de liderazgo. Entonces y claro, y ahí se producen a veces estas frustraciones en algunas personas, tal vez porque te encuentras que tienes que desarrollar, como decías tú, habilidades que son muy diferentes a las técnicas. O sea, ayuda a tener habilidades técnicas porque tienes mejores argumentos y todo, pero tienes que
para poder defender tus puntos de vista y todo, y defender al equipo, como decían, son habilidades que son diferentes. No, absolutamente. O sea, y también tú, o sea, yo un tema que trabajo día a día, hay días que digo, ya, hoy día no voy a reaccionar, y de repente me veo reaccionando y me da lata, así, onda, no, que hoy día ¿qué vamos a reaccionar? ¿Qué vamos a responder? Uno tiene que estar súper consciente, porque al final tú también eres un barómetro del equipo. ¿Ya? Entonces, y sobre todo, nosotros somos los llamados a generar el ambiente necesario para que nuestro equipo pueda trabajar. Y eso de repente significa, oye, que no los molesten por cualquier cosa, porque de repente, oye, que llámate a este, que llámate a este. No, oye, si esta cosa, somos los llamados a mantener un orden, somos los llamados también a preguntarle a las personas, oye, ¿cómo estáis? O de repente te dicen, oye, María Paz, nos vamos a tomar un café virtual, ya, tomamos un café virtual, y de repente hay días que se te puede ir el día conversando con personas, porque de repente eso quieren, ¿cachai? Que tú estés ahí para escucharlo. Entonces es un trabajo tremendamente desafiante para las personas, que, o sea, tengo otros amigos que están en estas posiciones, tú conocías a la Marce Méndez, nosotros hablamos mucho de esto, y a nosotros nos duele, pues de repente hay días que nos duele, y hay días que también yo me he ido destrozada, así como que, pero la verdad que es una labor, cuando tú lo haces realmente, cuando tú concibes que esto es estar al servicio del equipo, y ser un facilitador y ser uno más, chuta, ¿no? O sea, es que más, démosle nomás. Efectivamente, no todos llegaron a esa posición porque quisieron. Yo no lo quería, llegué ahí, pero lo estoy disfrutando, ¿cachai? Y lo hago con todo el cariño del mundo, ¿cachai? Y con toda la pasión del mundo, ¿cachai? Porque en el fondo este lugar me apasiona lo que hago. Pero claro, no le puedo pedir a todo el mundo que actúe igual, entonces de repente te topáis con otros líderes que están ahí por lucas y que está bien, ¿cachai? Yo entiendo que cada uno tiene sus motivaciones, pero ojalá le pudiéramos poner un poquito más de pasión a la vida, un poquito más de amabilidad, como te decía el otro día, un poquito más de colaboración, no cuesta nada. Así que bueno, ahí estaríamos tratando de cambiar el mundo. Ah, qué bueno, sí. Bueno, bueno mencionas a la Marce. Con la Marce también varias veces hemos hablado de estos temas, de la complejidad de los liderazgos y de las culturas organizacionales y todo eso. Sí. Bueno. Ojalá en el futuro hagamos un episodio a las 3 para conversar. Sería genial, ahí con la Marcela tenemos mucho ahí que conversar. Sí, genial. Tú me comentabas igual que utilizabas como ejemplo las culturas de Netflix y de Pixar. Sí. ¿Qué aspectos de estas culturas te parecen interesantes? ¿Por qué te parece relevante tomarla? ¿O cuáles aspectos llevas a tus equipos? Mira, curiosamente yo no sé si escuchaba esta cosa que de repente cuando el mensajero, de repente uno recibe mensajes y como que en ese momento uno no le hace mucho sentido, pero después como de años uno dice, mira, yo tuve mucho tiempo en mis manos un libro que se llama Equipos Extremos, ya un libro muy bueno que lo recomiendo. Yo nunca lo había querido leer, ahí está. Este año me puse a leer como nunca, y este libro hace un análisis de por qué las empresas como Netflix, Pixar, Airbnb, entre otras, logran ser empresas de vanguardia, por qué logran triunfar en donde otras empresas fracasan. ¿Ya? Entonces me puse a leer, súper bueno el libro, pero particularmente me llamaron la atención dos culturas que son sumamente opuestas. ¿Ya? Y ahí es donde uno dice, oye, que entretenido, ojalá hacer una fusión de estas dos culturas. Una en Netflix, que es una cultura totalmente orientada al resultado, versus otra Pixar, que es totalmente orientada a las relaciones, ¿ya? Y entonces después de eso dije, ok, me puse a estudiar el deck cultural de Netflix, que son como 125 páginas, donde ellos definen sus principios, ¿qué los motiva? O sea, ellos son equipos que buscan excelencia, que trabajan en entornos, digamos, de justicia y tienen un montón de otros atributos. Pero en el caso de Pixar, me tocó que después, también estando en una librería, encontré el libro de creatividad de Ed Catmull, del fundador de Pixar. Uh-huh. Y definitivamente la cultura de Pixar, yo sigo siendo Pixar lovers, aunque me estoy poniendo un poco Netflix. Porque Pixar en el fondo tiene algo que para mí me pareció fundamental. Mucha gente no sabe que Pixar trabajaba en sus propias tecnologías para hacer sus películas, ¿ya? Entonces también tienen como un área informática, no tenía idea que había estado Steve Jobs
como parte del equipo fundador de Pixar, que fue un descubrimiento. Ajá. Pero aparte de eso, una de las frases que lees de Pixar y que a mí me hizo también otro insight importante es que Pixar hace películas no por el uso de la tecnología, ocupan la tecnología con un fin de hacer la película, pero son películas que ellos no hacen tampoco películas para niños, son películas que ellos quieren ver. Entonces, cuando tú te das cuenta del propósito que hay detrás, de que en realidad no están haciendo una película, ellos quieren enganchar con su emoción. Tú cuando ves una película de Pixar, cuando ves Coco, cuando ves Buscando a Nemo, hay un montón de películas emblemáticas, Pixar logra enganchar en la emoción porque las personas que están haciendo esa película lo hacen con ese propósito, ¿cachai? Entonces yo encontré genial cómo estos tipos, a través del uso de tecnología, pero en un contexto totalmente distinto, pero muy parecido a la informática, porque este es un proceso totalmente creativo, logran mover a su equipo y movilizarlos para hacer un trabajo desde la emoción, ¿ya? Y conectar. Entonces, ahí he generado ciertas conversaciones en mi equipo de algunos que son, prefieren Netflix, yo que prefiero Pixar, pero dentro de los valores de la cultura Pixar también hay uno que a mí me parece muy relevante, que es la franqueza. De repente fomentar estos espacios de, oye, lo estamos haciendo mal, ¿cachai? No cuesta nada de repente decir que lo estáis haciendo mal, no tomarlo como un ataque personal, entender que somos parte de un proceso de mejora continua. Y curiosamente en Pixar, Carolina, hubo un caso con el tema de Toy Story, que tiene que ver mucho con esta pregunta que me hacéis de cuidar al equipo. No recuerdo si fue Toy Story 1 o Toy Story 2, pero que la película no iba bien y tuvieron que de alguna forma revertir el proceso, cambiaron directores, tuvieron que hacer una jornada maratónica de trabajo, y en eso pasó que uno de los trabajadores de Pixar se le olvidó que ese día tenía que pasar a dejar a su hijo al jardín, y se les quedó en el auto y se acordaron como 6, 8 horas después. Menos mal que el niño no le pasó nada. Pero sí, eso los marcó a los fundadores de Pixar, que eso no puede pasar, ¿cachai? Que tal vez el costo de esa película hubiese sido la muerte de un niño. Claro. Entonces, lo que he tratado de hacer es llevar estos entornos que la gente los conoce, que todos cuando vamos a hablar de una película de Pixar, todo el mundo las conoce, y enganchar con ese propósito de decir, oye, nosotros también hacemos tecnología que nosotros queramos ocupar, que entiendan que estamos haciendo tecnología porque vamos a impactar en gente que a través de lo que nosotros hacemos le queremos mejorar la vida, ¿cachai? Y que en el fondo, a través de nuestras líneas, en realidad nosotros escribimos historia a través de líneas de código y deberíamos vibrar con esa historia. Y cuando tú logras que tu equipo entienda eso, el impacto que está haciendo, eso moviliza cualquier cosa. Sí, es increíble. Entonces, uno cuando se pone a hablar de estos temas genera conversación, porque si nos ponemos a hablar de lo técnico, lo informático, la típica, ¿no? Que tú haciendo un lambda con la cola, que no sé, que la base de datos, está bien, yo lo comprendo, lo entiendo, pero eso no motiva a nadie en términos de impacto. Tu impacto se mide en que a través de lo que tú construiste, una persona puede hacer un trámite mucho más rápido, una persona pudo recibir tal vez un beneficio en mejor tiempo, y cuántas otras cosas que al final dejaste a una persona o le mejoraste finalmente la persona, no solamente a una persona, sino tal vez a miles de personas con lo que hiciste. Ese es realmente el impacto que nosotros deberíamos perseguir a través de la tecnología. Y por eso estas culturas a mí me encantan, aunque me digan, oye, pero si aquí no somos Netflix, no somos Pixar. Da lo mismo, yo quiero ser Netflix o Pixar, ¿cachai? ¿Por qué no nos dejan soñar? Si nosotros necesitamos gente que sueñe un poquito más, no somos tan fomes de repente para los temas tan corporativos. Hay que ponerle un poquito también más de entretención a esto, no tiene por qué ser todo tan serio. Oye, sí, eso es complejo a veces, atraer como a las culturas chilenas o latinoamericanas, a veces estas ideas de fuera, justamente a veces está como esto de, ya, pero nosotros no somos, como decías tú, Netflix, o no somos Apple, o no somos qué sé yo, y a veces es difícil lidiar como con esa resistencia de a lo mejor de muchas personas para poder lograr cambios, para lograr culturas más cercanas, más orientadas al propósito, como decías tú, como de no tan orientadas al resultado, sino más, un poco más allá, como al why que hablan, ¿no? Bueno, de hecho, claro, como lo que dice el Simon Sinek, que a mí me encanta mucho,
Hay un tema que tiene que ver también, Carolina, porque si tú ves los valores que tienen esas empresas, no tienen nada que ver con porque sean el monstruo que son, sino porque si tú veis principalmente estas empresas lo que hacen es salir de su zona de confort. Lo que hacen esas empresas es que tienen valores innegociables como la pasión, la disciplina, la transparencia, la excelencia, la franqueza. No estoy pidiendo nada que no pueda estar acá. Hacen feedback con esto. Súper importante, todas estas empresas entienden el contexto en el cual trabajan, que de repente aquí pasa que hay mucha gente que está haciendo algo y tú le preguntas, ¿qué estás haciendo? No tienen idea del contexto, cómo se va a marcar lo que ellos van a hacer, ¿cachai? Hacen las cosas simples, o sea, yo digo que principalmente innovan, entonces tú decís, oye, en realidad no tengo idea, ¿por qué no podrían venir por qué no podríamos traer esa parte más cultural para acá? Lo importante que es generar espacios seguros, Carolina, hoy en día lo que realmente hace que un equipo funcione es que efectivamente se sientan seguros, que tengan un espacio donde sepan que dar confianza, que los vaya a respaldar, ¿ya? Y todo eso nosotros, yo este último año me he dado como las libertades de poder hacerlo, tanto lo hice en mi periodo como CTO en una empresa anterior y lo he tratado de hacer acá en este tiempo porque yo creo que se puede, solamente que hay que creerse el tema de que no tenéis que ir a Microsoft, no tenéis que ir a Cornerstone, creo que todo parte porque efectivamente mientras haya pasión, mientras haya ganas de hacer cosas, hagámoslo distinto, porque de repente innovemos, no tiene nada malo. Lo de la seguridad, ¿cómo le llaman? La seguridad psicológica en los equipos. Claro, es el ambiente seguro que le llamo yo, que incluso el Simon Sinek también lo habla, de que lo importante que es crear espacios seguros donde los equipos puedan estar y saber que hay la confianza, que se sientan, finalmente que se sientan respaldados. A nadie le gusta, que todos hemos tenido experiencias de repente para atrás con jefes que de repente no te respaldaron. Ese tipo de cosas yo creo que es importante que uno ha ido aprendiendo. Pues yo tengo hartas líneas del tiro, como decimos con la Marce, y dentro de eso yo también para atrás creo que hay cosas que no hice bien, pero que ahora con la madurez, con el tiempo y con todo, la estoy tratando de cada vez como ir en esa mejora continua, ¿ya? Y bueno, y también siempre escuchando, porque uno como líder no es que tenga que estar diciendo cosas, de repente tu rol es mucho más de escucha, tal vez menos visible incluso, ¿cachai? Debería tratar de ser transparente incluso para que otros brillen, ¿cachai? A través de los espacios que tú generes. Oye, ese es un gran tema que me lleva a la siguiente temática, que justamente está esta visión del líder que tiene que ser como muy presente y que quizás tiene un poco más que ver con un liderazgo más tradicional, quizás también más masculino a veces, y que el sector tech está muy dominado por esto, por una cosa muy a veces de egos. Y ahí te quería preguntar un poco, tú me mencionaste algunos conceptos que de nuevo también los tomabas, que era la colaboración, la empatía, la honestidad y también la horizontalidad. ¿Qué prácticas o filosofías te inspiran o te han inspirado para fomentar estos tipos de conceptos? Mira, yo creo que he tenido la suerte, como tú me preguntaste, lo primero que si yo había tenido mentores o he tenido buenas experiencias laborales y he tenido buenos jefes, buenas personas con las cuales he trabajado y claro, uno siempre quiere como traer lo mejor de los lugares donde estuvo. Por ejemplo, había una persona que tenía mucha paciencia, otro que una persona muy asertiva y así uno va trayendo cosas que después uno dice, bueno, y lo principal, ¿cómo me hubiese gustado que me hubiesen tratado a mí? O sea, yo creo que en ese sentido tuve lugares donde me trataron muy bien y también en esas situaciones donde uno de repente está sumamente sobrepasada, ¿cómo me hubiese gustado que no me hubiesen tratado en ese momento? Entonces, particularmente lo que hago es, yo creo que las mujeres lideramos desde otro lugar, ¿ya? Pero queráis o no, de repente llega un momento en que no podéis, tenéis que ponerte un poco más pesada, insisto, y en el fondo me trato, digamos, de contextualizar dependiendo de la situación. En general soy una líder que no voy por el micromanagement, me carga el micromanagement, me carga estar en el detalle porque no estoy para eso, ¿ya? Por lo tanto, yo confío y soy una convencida de que cuando los equipos te dicen que las cosas van a estar y van a estar tal fecha, van a estar, punto.
¿ya? Y la confianza que les doy es que tengan todas las libertades para levantarme la mano con tiempo, y entiendo que pueden pasar cosas entre medio, entonces soy un liderazgo un poco más, como te digo, del servicio, facilitadora, que estoy un poquito más en la estrategia de repente porque es parte de mi rol que tengo que estar. Yo trato de ser un liderazgo un poco más auténtico, soy una persona más cercana. Y en general es por la forma como que te tratan, que te traten por tu nombre ya es como un tema de generaciones más. Piensa que el equipo en el cual hoy en día estoy liderando, tengo todas las generaciones casi en el equipo, entonces tenéis que saber lidiar también con eso. No es lo mismo hablar con mi jefe que tiene, bueno, voy a decirle pero que digamos es un boomer, versus con los millennials o con los Z o con mi misma generación. Entonces uno tiene que, en ese sentido me adapto, ya soy más adaptativa. Y evidentemente uno choca con los liderazgos masculinos más tradicionales, en los cuales sí ellos son muy orientados al objetivo y son muy orientados, pero que se preocupan poco en general de los equipos. Entonces yo creo que de alguna forma he tenido que saber adaptarme en las aguas que me ha tocado nadar, y saber que de repente uno tiene que tener un cierto liderazgo para tu equipo, y hacia arriba tengo que tener otro tipo de comunicaciones porque no me funciona lo que hago acá, porque entonces en el fondo ya entonces tengo que ir de otra forma, depende del día, depende de las circunstancias. Yo creo que nos adaptamos mejor nosotras en general, somos mucho más flexibles, de repente aunque nos digan que somos más allá de nuestra idea, no, somos bastante flexibles, tratamos de buscar acuerdos, generalmente uno va a buscar el acuerdo, pero también ya cuando uno de repente se cansa cuando la otra parte tampoco no quiere acordar, entonces bueno, Raya Palazuma, yo creo que trato no creo que el liderazgo femenino por sí solo sea el mejor que el otro, creo que ambos tienen cosas buenas y las trato de integrar, dependiendo obviamente del contexto en que esté. Hay momentos que puedo ser súper femenina, como hay otro momento que no me queda otra que ser súper masculina para tratar una situación, y otra parte que soy neutra, entonces porque entiendo que no puedo ser igual, que dependo mucho del contexto en el cual tengo que ir a dar esa esa presentación o esa conversación difícil o lo que sea. Ahí me termino adaptando. Súper. Sí, es gran tema ese de los tipos de liderazgo. Absolutamente. Sí. Oye, en esto de los liderazgos, de los egos, en tu experiencia y también pensando en lo que hablábamos al comienzo de tu reconocimiento de Robert Walters, ¿qué sesgo has visto que crees que son a lo mejor no tan visibles en cuanto a mujeres en tecnología y que aún se tiene que lidiar en estas mesas de decisión y de conversación? Sí, mira, yo creo que fíjate que con estas 50 mujeres líderes en TI que tuve la posibilidad de conocer con este reconocimiento de Robert Walters, yo creo que todas tenemos la misma historia, que en general nos ha costado un montón llegar a donde estamos. Ya, principalmente los sesgos son porque, desde mi punto de vista, digamos, hay conversaciones que son mucho más fáciles entre hombres que cuando hay una mujer. Ya, entonces, en el fondo yo creo que por ahí, de lenguaje, de que por ahí nosotras hacemos como que cuestionamos más. Ya, entonces, oye, ¿por qué esto y por qué lo otro? Entonces, como que también eso yo creo que no es muy grato, ¿ya? Y tal vez yo creo que te diría que podemos sostener de mejor forma de repente el no. Entonces pues por ahí no cedemos. Cuando sabemos que podemos hacer las cosas, vamos a decir que sí, cuando no, y en el fondo yo creo que es más fácil ahí de repente mover. Creo que los hombres se ven más rápido que nosotros en algunas cosas. Uno se da cuenta que no somos muchas, y eso sigue siendo... me da mucha lata, si de repente uno dice, pucha, ojalá la generación de la antes mi hija lo vea, o seguimos siendo pocas mujeres en lugares o en puestos de decisión, sobre todo en tecnología. O sea, tal vez podéis ver más mujeres, no sé, por el lado más comercial, más de con ese tipo de profesiones, pero en tecnología sigue siendo poco, porque yo creo que las mujeres en general
piensa que, por ejemplo, yo hoy en día en el equipo donde estoy son 2 desarrolladoras versus 35 hombres. Entonces imagínate eso, o sea, extrapólalo a que ya para que haya llegado a ser subgerente o gerente de áreas como muy, porque particularmente en el desarrollo, si uno lo separa, por ejemplo, carreras como Data Science, tal vez ahí está más equilibrada la proporción de repente mujeres-hombres. Hay mujeres que les gustan más los datos, lo mismo que en el tema de la gestión. Pero ponte en mi vertical, que es desarrollo, somos muy pocas las mujeres que llegamos a una posición de desarrollo, entonces, o sea, a una posición de liderazgo. ¿Ya? Y generalmente eso es lo bueno. No sé si un mito, llámale como quieras, pero sí, evidentemente, cuando saben que una mujer llegó a esa posición, saben que es buena. O sea, como que no es gratuito el haber llegado ahí. Entonces, claro, efectivamente yo creo que todavía nos faltan referentes. Yo creo que ese es el gran problema que tenemos. Porque como no hay referentes, no hay como casos de éxito, como que generalmente siempre son hombres, los CTO, los puestos de los gerentes de tecnología, son muy pocas las mujeres. Yo creo que esa falta de espacio nos quita visibilidad. Entonces prefieren elegir un hombre. Y sobre eso mismo, justamente estas iniciativas, me imagino yo, como las de Robert Walters u otras, que se escucha harto sobre, necesitamos más mujeres líderes, o mujeres líderes en tecnología, o también mujeres que lideren startups. Hay como distintos, pero todo asociado al final a la tecnología. Uno lee mucho de que se habla mucho de que falta, de que hay una brecha grande. ¿Cómo ves tú, además de esta iniciativa, en lo corporativo, realmente se generan iniciativas para poder promover más mujeres a los roles de liderazgo, o quedan más iniciativas externas como estas, como de estos reconocimientos y otros que uno escucha de varios? Yo creo que depende de la cultura también de la empresa. Por lo menos donde yo estoy se promueve tanto la participación femenina en lo que es la línea de subgerentes, ahí sea negocio, también en la parte más técnica. Yo creo que hay hartas mujeres ocupando esas posiciones, ¿ya? Particularmente en mi caso, mi ascenso en este lugar ha sido bien por mérito, por mérito, digamos, propio de demostrar, de tener credibilidad y mucho en la acción. Pero vuelvo a lo mismo. Yo en general con las mujeres que hablé de Robert Walters, cuando nos juntamos, uno todavía nota que todavía les cuesta a las empresas, como que nosotros, como que en general también a mí me da lata de repente que tengamos que sobreexplicarnos tanto. Hay cosas que yo de repente lo conversé con otra de mis compañeras, de que yo tengo que explicar de repente 2, 3 veces y de repente tenemos que sufrir este mansplaining, creo que se llama, cuando te dicen, no, lo que pasa es que la María Pablo que quiso decir y tú, yo hablo clarísimo, ¿no? Pero bueno, eso todavía está como muy presente. Yo generalmente yo rara vez digo, no, mira, lo que pasa es que el wherever lo que quiso decir, no es algo propio. Entonces, yo creo que ahí es donde todavía las empresas le falta confiar más en nosotras. Y no sé por qué, si tú me preguntás, nunca he entendido mucho dónde está la diferencia. Técnicamente yo creo que las mujeres son súper buenas también cuando llegan a esos puestos. No cualquiera llega ahí. Pero tenemos menos oportunidades porque competimos, y debe ser por los currículos, como digo, así como cuando yo voy a buscar una desarrolladora del mercado y me llegan 20 currículums y no me llegó ninguna mujer. Me imagino que en estos lugares, cuando se abren, deben llegar la misma cantidad de currículums por una mujer y 19 hombres. Entonces, es muy dura la competencia, pues así no se puede competir. Sí, no, súper de acuerdo con eso. Y también de acuerdo con lo que decías antes de que en general las mujeres que están en tecnología tienen que hacerlo como súper bien para llegar a los roles de liderazgo. O sea, hay mucho mérito. Obviamente no quiere decir que en los hombres no lo haya, pero creo que tienes que confirmar o comprobar mucho más que tienes las habilidades o las capacidades para poder tomar esos puestos. Me da la impresión de que todavía está esa necesidad de corroborar muchísimo. Es como lo que pasa con las minorías en general, ¿no? Yo también he visto como el tema de las minorías en discapacidad y otros temas. Ahí también está lo mismo, o sea, como que tienes que ser mucho mejor que los otros para validarte, ¿no? Bueno, de hecho, la misma gente de Robert Walters nos decía la otra vez que está comprobado que las mujeres
no postulamos una pega si no cumplimos casi el 80-90% de lo que piden. Versus los hombres que van a una pega a postular sabiendo el 60 o el 50% de lo que piden. ¿Cachai? Y eso tiene que ver un poco, Carolina, mira, hay una charla TED que a mí me gusta mucho que se llama Sé valiente y no Mujeres valientes y no perfectas. No me acuerdo hoy en día la autor de la charla TED, pero cuando uno la ve, uno entiende que a las mujeres generalmente nos preparan para ser perfectas, no valientes. Uh-huh. Es como que ahí uno entiende que tiene que hacerlo todo bien. Entonces, otra de las frases, otro de los tatuajes que tengo también en mi piel es lo perfecto enemigo de lo bueno. Entonces uno entiende que de repente tenéis que saber correr riesgos y en el fondo dentro de esos riesgos está también la posibilidad de decir, bueno, tal vez no manejo el 100% de lo que me estás pidiendo, pero no tengo ningún problema en poder aprenderlo. Y tal vez de repente ni siquiera tenés que manejarlo tú. Es cosa que sepas también a quién contratar o armar o tener la capacidad de armar equipo. Entonces yo creo que las mujeres por ahí también nos frenamos mucho. Nos cuesta mucho también ir a pedir mejores oportunidades económicas. De repente uno cuando va a pedir un aumento se complica entera y tenéis que ir a decir con un petitorio de razones por las cuales mira lo que y como que casi yo hace en una vida pasada casi pidiendo perdón, oye, disculpa porque venía a molestarte porque vengo a pedir un aumento yo, ¿cachai? Entonces yo de repente, y veía a mis compañeros de repente que iban a pedir un sueldo por mucho menos. Entonces yo creo que las mujeres tenemos muchos frenos nosotras. Entonces tenemos que empezar a dejar esos miedos de lado y empezar realmente a ir por lo que merecemos, ¿ya? Y ahí abrirnos caminos, ¿cachai? Para que, no sé, pues digo, si yo voy a ver esto, pero por último sé que le estoy abriendo camino a otros, ¿cachai? Y eso a mí me llena el corazón. Qué bueno, gran tema. Se me surgen miles de preguntas, pero creo que ya se nos acaba el tiempo. Pero sí, te quería preguntar algo para ir terminando, pensando en otras mujeres que quizás están pensando en tomar roles de liderazgo, sea como, por ejemplo, Tech Lead, Engineer Managers, o ya a lo mejor roles más altos como el que tienes tú. ¿Qué les dirías a estas mujeres que están pensando en tomar estos roles? ¿Qué consejos crees que son relevantes para que lo tengan en cuenta a la hora de tomar esto o de descartarlo? O sea, ¿qué considerar un poco? Yo le encuentro unos roles que son muy satisfactorios, sobre todo en los roles donde tengas que liderar personas. Creo que son roles que sí o sí hay que tomar. Creo que valen absolutamente la pena. Yo les diría que sean valientes, que hay que atreverse, y que sobre todo estén muy seguras de uno misma, ya, porque de repente he sido testigo de cómo mujeres que son muy capaces le han tocado personajes muy desagradables en las pegas que le han roto la autoestima. Por lo tanto, yo creo que en un puesto como este tenéis que ser una persona súper segura de ti mismo. Que entender que no somos monedita de oro, no le vamos a caer bien a todo el mundo, pero que tu valor está en ti, no es lo que los otros puedan pensar de ti. Yo creo que eso es lo principal para que tú puedas estar en una posición como esta, porque créeme que hay días que te hacen dudar que si uno vale o no vale la pena, ¿sí? Entonces yo les diría, oye, ¿vale la pena? Sí. ¿Tenéis que ser valientes? Sí. No tengan miedo, no va a pasar nada si te equivocáis. Y en el fondo ser auténtica también. Creo que de repente, nuevamente, como que uno se edita mucho, mientras más auténtico eres, mucho más cercanía generas, ¿ya? Y lo otro, siempre estar estudiando, siempre estar haciendo redes, conversando con otras personas. De repente uno piensa que a uno solamente le pasan las cosas y hay varios que están pasando por lo mismo, entonces es bueno tener estos espacios de conversación. Qué bueno, Carolina, que tú también los promuevas, ¿sabes? Pero creo que estos espacios también nos hacen visibles a las mujeres que estamos en esto y que queremos que ojalá lleguen muchas más y que seamos muchas más en las posiciones donde podamos empezar a tomar decisiones, para que podamos mover la aguja, que eso es lo importante. Sí, no. Es uno de los temas que acá traemos al podcast. Lo hemos conversado, bueno, creo que con la Marce un poco cuando estuvo, también con la Ceci Geraldo, que es una desarrolladora y que también ahora está, creo que en un rol de Engineer Manager o algo parecido, y también hemos hablado harto de sesgos, y me parece interesante de tratarse estos temas porque justamente cuando, un poco yendo hacia atrás de lo que comentabas, además de que solamente
abrir el camino a más mujeres no es solo eso, sino que el tener equipos más diversos le puede ayudar a los equipos a tener una mejor salud. Y entonces al final es como un círculo virtuoso, no es solamente para beneficiar, que también obviamente es importante que puedan haber más mujeres en tecnología, pero no es solamente eso, no es solo por simplemente por eso, hay un beneficio mayor aún. Entonces eso me parece muy importante. Siempre los equilibrios son buenos, así que por eso te digo, hay que equilibrar y ninguna, o sea, el ambiente o muy masculino o muy femenino siempre genera dispersión. Entonces mientras más equilibrado estemos, mucho mejor para todos. Exacto. Hoy, María Paz, te agradezco un montón la conversación hoy día, ha sido súper entretenida para llevarse muchos aprendizajes, y también te agradezco mucho la honestidad para compartirnos tus puntos de vista, porque a veces no es tan fácil quizás dar el punto de vista en estas cosas, así que eso te lo agradezco un montón. No sé si quieres compartir algún red social o algo donde la gente te pueda contactar o algo que te gustaría compartir. No, mire, yo me sentiría muy honrada que alguien me quisiera contactar después de este podcast, pero bueno, me pueden encontrar por LinkedIn, no hay problema, y nada, pues yo la verdad que a mí me encanta conversar, como digo, con personas, me gusta también hacer mentoring. Ya hace poquito tuve un mentoring de una chica de 21 años que da gusto porque están como en esta etapa que se les brillan los ojos, así, entonces... así que nada, pues yo ahí por LinkedIn me pueden ubicar y feliz si quieren algún test, feliz de poder mirar el site. Súper, genial. Oye, te agradezco un montón el tiempo para conversar hoy día, y ojalá en el futuro podamos conversar de nuevo, sea nosotras dos o con la Marce también, o de repente presencial. Por supuesto, cuando queráis, Carolina, nosotros con la Marcela tenemos todos estos temas y en algún momento ahí después te contamos algunas cosas que en algún minuto tratamos de hacer, que te conté de ver si podíamos hacer una deconstrucción del ego masculino en un podcast, pero bueno, ahí conversémoslo con la Marcela a ver si se da la instancia. Ya, súper, genial. Oye, que estés súper bien, y ahí ánimo con el calor de Santiago. Por supuesto, sí, aquí lo estamos padeciendo. Muchas gracias, un abrazo. Súper bien, chao. Y a ti, gracias por estar aquí y llegar a esta parte del episodio. Antes de terminar, quiero mandar un agradecimiento especial a nuestros mecenas, tanto a Pili como a Fran, que nos apoyan mes a mes para que podamos seguir realizando este proyecto, y también a las personas que nos han apoyado con sus cafecitos puntuales en las semanas anteriores. También aprovecho de dejarte invitado o invitada a que puedas apoyar este podcast si te gusta el contenido que compartimos aquí en buymeacoffee.com/coffeetechinsights. Y además de apoyar con tu aporte en cafecitos, puedes ser parte de nuestra red de suscriptores exclusiva, a las cuales les estoy dejando diversos posts respecto a los capítulos que se van publicando o los futuros capítulos, donde voy dando algunas primicias. Así que te invito a participar allí, y por supuesto también me puedes dejar cualquier pregunta asociada a esto. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio.